Bienvenidos amigos a Pizarrón en la Red. Esta semana resulta especialmente importante nuevamente referirnos pues un poco al tema de la violencia, a la violencia que se está ejerciendo contra nuestros estudiantes, especialmente a esa violencia cotidiana que escapa incluso a veces a los titulares, pues que ya lamentablemente parecen verlo como algo cotidiano, pero que nos negamos a ello, nos negamos a aceptar que por condición nosotros tengamos que vivir en un país lleno de muerte, lleno de luto constantemente. La pasada semana pudimos apreciar también una reacción que es realmente impresionante y es verdaderamente una lección la que nos dieron el movimiento estudiantil frente a la represión brutal, frente a la muerte de Kluivert Roa. Pudimos ver un movimiento estudiantil que reaccionó con una madurez impresionante, que se dirigió con muchísima altura a quien debe dirigirse y le exigió respuestas al gobierno nacional, contrario a toda esta mitología que crea el gobierno y que pareciera estar empeñado en impulsar como espiral de violencia hacia nuestros muchachos y hacia la sociedad toda. Nuestros muchachos respondieron democráticamente, eso sí, pero con mucha firmeza, con muchísima determinación. Creo que realmente estos muchachos nos están dando una lección como sociedad a todo el país y es muy oportuno en este momento que nosotros consideremos bien que vale la pena cualquier cosa por esos muchachos, cualquier cosa porque ellos tengan un país mejor que el que ha tocado vivir a nuestra generación. Hoy nosotros también queremos en nuestro tema referirnos especialmente al tema de los jóvenes. Tengo el orgullo de que nos acompañe hoy un joven dirigente estudiantil, es estudiante de dos carreras universitarias, estudiante de la Universidad Central de Venezuela en Ciencias Políticas, es estudiante también de Pedagogía, estudiante de la UPEL, del Instituto Pedagógico de Caracas, es dirigente del movimiento estudiantil y además de eso es dirigente político, con muchísima responsabilidad, cosa que también nos llama profundamente la atención y nos llena de muchísima esperanza. Está con nosotros hoy en el estudio Jesús Lara, con quien vamos a tener la oportunidad de compartir y conversar desde la perspectiva de ellos, de los jóvenes, desde sus ojos que les ha tocado vivir y crecer en estos últimos años, cómo sienten ellos, cómo viven ellos la cotidianidad de la violencia, no solamente de la violencia política, que tal vez es la que sale más en los periódicos, sino también de la otra violencia, la violencia cotidiana, la violencia de que nuestros muchachos no tienen oportunidad y bueno, y por qué razón entran en la delincuencia y por qué son los que mueren fin de semana y por qué son los que son más maltratados, por qué son los que se están yendo, como lo señalábamos hace unos días, porque son los que fundamentalmente parte de ellos se desesperanzan y se están yendo del país. Yo quisiera iniciar nuestra conversación con eso, Jesús, decirnos, bueno, para los jóvenes, para nosotros, para nuestros jóvenes venezolanos, ¿cómo están apreciando ustedes esta situación? ¿Cómo los afecta? ¿Qué viven ustedes cotidianamente? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Robert. La realidad, los jóvenes día a día en las comunidades, en los barrios, en las universidades, lo perciben. Jamás en la historia política de Venezuela, social ni económica, había sido tan difícil ser joven. Ser joven hoy acarrea consigo muchas responsabilidades, muchos perjuicios. Ser joven hoy en Venezuela significa vivir con una beca quienes están becados, que no alcanza en absolutamente para nada. Vivir hoy es ser acechado por la inseguridad día a día en las comunidades. Ser joven en Venezuela simboliza hoy, sin duda alguna, un gran riesgo. Y asumir la vía de la educación como un valor supremo para la superación es también uno de los elementos que nuestra juventud no ha tomado en cuenta. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque en las comunidades, en los barrios, vemos cómo la juventud está sumergida en un ambiente de violencia. Vemos como los liceos, sus alrededores, la droga, la falta de políticas públicas por parte de un gobierno que no se ocupa en lo absoluto de los verdaderos problemas estructurales que vive la sociedad venezolana. La juventud de Venezuela está sumergida en todo un ámbito de desesperanza, sin duda alguna. Sin embargo, eso no significa que la lucha vaya a dejar de ser la reivindicación de esos valores supremos que debe tener toda sociedad. Fíjate como el año pasado, por ejemplo, fueron 24.980 los venezolanos que cayeron a manos del AMPA. Muertes violentas. Para el gobierno esto es simplemente una cifra, pero para nosotros significa un joven menos, un abogado menos para la patria, un universitario menos para el país, un profesional menos para la sociedad venezolana.
Sin duda alguna, vivimos en un país donde los números pareciera que son solamente cifras para el gobierno, no tienen un valor agregado. Pareciera que la juventud no le importara a este gobierno, cuando sabemos que es la juventud el futuro del país, un futuro que necesita, que amerita de responsabilidades para asumir las riendas del país. Este es un gobierno que improvisa, que no toma políticas públicas adecuadas a las comunidades, adecuadas al sector universitario, adecuadas al sector económico ni al sector político. Fíjate la cifra alarmante solamente de enero de este año. Fueron 476 caraqueños, 77 caraqueños, 477 caraqueños que cayeron a manos de Lampa solamente en el mes de enero. Y en el mes de febrero solamente fueron 420. Claro. Es un número alarmante solamente para la ciudad capital. Somos uno de los países más violentos de América Latina, uno de los países donde la primera opción para cualquier joven luego que se gradúa es irse del país. Y eso es lamentable porque estamos perdiendo capital humano, estamos perdiendo gente que puede invertir en su país, estamos perdiendo jóvenes que pueden asumir la responsabilidad en diversas áreas en nuestra patria. Pero mira, Jesús, de pronto a veces quien ve Venezuela desde afuera, porque este programa se ve también afuera, le puede parecer que este gobierno habla mucho de los jóvenes, igual que habla mucho de los pobres, ¿no? Es curioso, pareciera que habla mucho de ellos, pero realmente los atiende. Fíjate, hace poco vimos al presidente Maduro, por cierto, en horario fuera de horario infantil, fuera de cualquier normativa, hasta diciendo groserías por televisión, en cadena nacional. Lo vemos que hace grandes actos, reúne muchachos del liceo. Yo pude constatar, por ejemplo, que el día de ese acto que el presidente Maduro hizo, había niños en el metro de Caracas a las 9, 10 de la noche, menores de edad, por cierto. Entonces, y como sabía que venían de ese acto porque ellos lo comentaban. Pero veo también jóvenes, por ejemplo, la semana pasada pude ver algunas personas, no sé si son electos de alguna federación de estudiantes universitarios o de educación media, que, bueno, que defendían la resolución 8610, que defendían eso, es más, que decían que no había que derogarla, a pesar de que acababan de matar a Kluivert y que lo mató un policía y que probablemente, bueno, eso esté vinculado y que haya una responsabilidad política del gobierno. O sea, también pareciera que hay ciertos sectores de la juventud que apoyan, o sea, eso es masivo, porque a lo mejor la gente tiene la apreciación de que hay muchos jóvenes venezolanos que apoya a esto que se llama revolución o al gobierno de Maduro. O sea, ¿eso es así o no sé, o ahí hay algo más que ustedes desde su perspectiva puedan decirnos? Mira, sin duda alguna, Venezuela es un país diverso con distintos matices en la opinión política, pero hace poco hemos demostrado en diversas elecciones universitarias que la fuerza democrática es arrasante en las universidades. En la Universidad Central de Venezuela arrasamos en las elecciones estudiantiles. En todos los sectores universitarios tenemos representaciones. Las principales cabezas de federaciones universitarias están en manos de sectores de dirigentes estudiantiles que apuestan a un país mucho más democrático. Y eso es una muestra que lo podemos ver. Sin embargo, yo creo que el tema de la violencia nos afecta a todos. Y quienes crean distinto, quienes nos crean en esta alternativa democrática, vaya nuestro respeto. Lamentablemente no viene de la misma parte, no es recíproco ese respeto. Vemos como las fuerzas policiales actúan discriminadamente, como lo fue hace poco en el estado Táchira, compañeros de la ULA, compañeros de la UCAC del estado Táchira, brutalmente agredidos, jóvenes que lamentablemente fueron pérdidas valiosas, pérdidas que pudo haber sido un gran joven como lo fue nuestro joven estudiante Basil, como lo fue Regman, como lo fue, bueno, nuestro joven de 14 años, que sin duda alguna nos llena de mucho dolor, pero asimismo nos llena de valentía para asumir una responsabilidad que tenemos en las manos. Fíjate que de hecho la misma gente del gobierno debe estar consciente. Ellos tuvieron una pérdida que para nosotros también fue muy lamentable, la de un diputado joven de la Asamblea Nacional. Y para nosotros eso significa, oye, asumir las riendas. Yo creo que es hora de un reencuentro nacional. Y la Juventud Democrática hemos asumido la batalla electoral en las universidades y la hemos ganado. Hemos asumido la batalla democrática en la calle, reivindicaciones políticas y luchas políticas en la calle, y la hemos asumido con mucha responsabilidad en el marco democrático. Hemos asumido también, de hecho, hoy se va a llevar a cabo una reunión con la ministra de Interior y Justicia. Vamos a acceder a ver qué quiere la ministra. Nuestra dirigencia estudiantil, la presidencia de la Federación, Hilda Rubí, secretaria general, Francisco Mateo, el consejero universitario, tenemos representación válidamente legitimado. Lamentablemente las universidades que son socialistas, democráticas, según la posición del gobierno. Eso me llama la atención. Ahí nunca hay elecciones. Nunca hay elecciones. ¿Y cómo se designan esos dirigentes estudiantiles? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en el 2013 nosotros fuimos a una interpelación en la Asamblea Nacional
Y creo que Pizarro les recordaba a algunos de esos señores que ellos nunca habían sido electos en unas elecciones, porque en la Bolivariana o en la UNEFA o en estas universidades, digámoslo así, entre comillas, bolivarianas, porque para mí todas son universidades venezolanas, pero en estas universidades especialmente parece que nunca hay dirigencia estudiantil. O sea, no hay una legitimación. ¿Será que entonces no se cree en el voto de las bases, en el voto popular? Son como designados y luego se convierten en voceros. O sea, eso me alarmó muchísimo, ver a una gente tan joven, independientemente que tenga una postura política, diciendo que no había, o sea, en pocas palabras, están avalando que se dispare pues, en las manifestaciones, que es lo que dice la resolución 8610. O sea, que están avalando la violencia política contra la juventud, porque básicamente quienes están protestando en la calle en este momento son fundamentalmente estudiantes. Así es, sin duda alguna, es parte de todo un discurso falso, un discurso muy decorado, un discurso popular, democrático, pero que no lo practican. No practican la democracia en las universidades, no practican la democracia en las instituciones verdaderamente. Vemos como las instituciones del país no responden a todos los venezolanos, sino simplemente un sector que responde, bueno, a sus intereses particulares. Yo estoy segurísimo que ni el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, ni el presidente de la República se atrevería a salir 3 cuadras más allá de la Asamblea Nacional sin un escolta. Y los venezolanos día a día vemos como la inseguridad nos acecha y vemos como la falta de respeto de un presidente que, bueno, que dice que quienes piensan distinto somos miembros de una secta de la derecha. Y entonces por pensar distinto, Oye, sí, tienen derecho los Boy a un Scouts, asesinato. mire, señor presidente, los Boy Scouts, para su información, yo sé que usted no la tiene probablemente, los Scouts son una organización muy antigua en Venezuela, más de 100 años tienen en Venezuela, ¿ok? Son de los primeros países de América Latina que tuvo ese movimiento. Mi hijo fue Boy Scout y Cluy Berroa era Boy Scout, eso no es ninguna secta. O sea, entienda bien que los símbolos pueden significar otra cosa. Pues nos parece realmente una falta de respeto hacia el movimiento Scout, que es un movimiento bien serio y al que le tenemos muchísimo aprecio. Pero fíjate algo, mira, yo también creo lo siguiente, tú me señalabas, tú me comentabas también, ¿cómo se sienten ustedes respecto, por ejemplo, cuando toca hacer activismo de calle, cuando toca hacer activismo en la propia universidad misma? Ustedes son amenazados también, no solo por el gobierno nacional, por los entes del Estado, sino también por otros aparatos parapoliciales, paramilitares. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué se dice entre ustedes? ¿Cómo se ve, por ejemplo? Yo me imagino que debe dar mucho terror, yo fui dirigente estudiantil, ver que aparezcan compañeros de las universidades con tiros en la cabeza y que hasta esta fecha, señor ministro, señor presidente, no sabemos qué pasó con esos muchachos, qué ocurrió. O sea, ¿qué sensación, cómo ven ustedes, qué se dice entre ustedes, qué comentan entre ustedes ante esas situaciones de violencia? No, sin duda alguna es un ambiente de incertidumbre el que se vive. Es un ambiente de incertidumbre ante las amenazas de aparatos como colectivos pro gobierno, armados por el gobierno, para poder intimidar al movimiento estudiantil, a la dirigencia juvenil, armados, que entran a las universidades, destrozan centros de estudiantes, porque tenemos evidencia de ello, centros de estudiantes destrozados, partidos políticos que le allanan sus centros, sus sedes de partidos políticos. Además, en los barrios, en las comunidades, vemos como la dirigencia estudiantil o la dirigencia política, los partidos políticos no pueden acceder a diversos barrios porque simplemente los colectivos no lo permiten. O sea, hay todo un aparato, toda una barrera que impide y que además está acompañada de un aparato del Estado para que la dirigencia o la disidencia política, la diversidad del pensamiento no llegue a todos los sectores. Sin embargo, hemos ganado muchísimos espacios y eso tengo que recalcarlo hoy. Hemos ganado espacios universitarios, hemos ganado espacios en el barrio. Por ejemplo, en Caracas, Katia, La Pastora, La Morán, La Vega, hay esperanza. Cuando uno camina por los sectores, porque lo hemos hecho, somos un movimiento que de verdad es popular, una dirigencia estudiantil, política, que conoce las realidades verdaderamente. Porque solo quien conoce las realidades puede acertar con políticas verdaderamente eficaces y eficientes, cuáles van a ser las acciones a tomar en función de eso. La gente espera respuesta y la respuesta está enmarcada en todo un plano institucional, democrático, de lucha. La Constitución es nuestra arma. Ahí podemos claramente expresar al pueblo de Venezuela nuestras ansias de cambio y esas ansias de cambio se reflejan mediante lucha constante, un factor democrático constante, exigir diariamente a las instituciones porque el Estado debe responderle a todos los venezolanos y el papel del Estado en la sociedad es justamente regular, proteger a la sociedad en ese juego, en esa dinámica social de un pacto que realmente reúna a todos los venezolanos en función del bienestar social. Por ejemplo, yo veía hoy, quien se gane el quino hoy, o la lotería más alta, no se puede comprar un apartamento. Quien se gane hoy
qué sé Cierto, yo, cierto. no se puede comprar. Un joven no puede acceder a un carro luego de graduarse. Un joven no puede acceder a un apartamento con un trabajo digno. Es imposible hacerlo, imposible para un joven. No hay oportunidades de trabajo, no hay oportunidades de Hasta soñar, la de diversión, crecer. Jesús, a mí me llama la atención algo, o sea, ¿dónde se divierten? Porque ahorita salir a divertirse es peligroso. O sea, ¿cuáles son los espacios, digamos, de interacción social? Porque uno cuando es joven uno quiere ir a la playa, quiere salir con las amigas, con los amigos, con la novia. O sea, ¿cómo ocurre? ¿Cómo discurre esa cotidianidad ahorita? Porque realmente, bueno, con todos los niveles que tenemos de inseguridad y eso, oye, debe ser complicado, no sé, yo no me imagino ahorita, pues, o sea, cómo, yo lo digo por mi hijo, pues, porque mi hijo ya, por ejemplo, yo tengo un hijo de 19 años que me dice, oye, papá, ya, si, ya yo le digo, si vas por la fiesta te queda, pues no se te ocurra venirte por ahí, pues. O sea, ¿cómo se instrumenta eso? ¿Ha cambiado también eso la vida de ustedes? O sea, ¿qué ocurre? Porque pareciera un ámbito superfluo, pero es un ámbito fundamental. Cuando uno tiene 20 años, cuando uno tiene menos de 30 años, bueno, uno tiene que reunirse, o sea, eso forma parte del desarrollo de la vida del ser humano. Eso es un derecho humano, eso no es un lujo. Sí, pero es que la violencia no es una sensación como la afirma el gobierno. Realmente intentar salir del hogar, intentar salir de la casa es arriesgarse. La madre de uno todos los días, bueno, le reza a todos los santos a vivir por haber para que uno regrese sano y salvo a la casa. Pero lograr salir a divertirse, a luchar, a comprar, porque los jóvenes también accedemos, bueno, compramos, somos gente igual que cualquier ciudadano. Yo creo que los venezolanos en su totalidad sabemos eso. Y no es algo que le afecte solamente a los jóvenes, ojo, todos los venezolanos, cada venezolano, sea del partido político que sea de la ideología política que sea, sabe y está consciente de que el país está en una crisis político, institucional y económica, de que no se consigue absolutamente nada de la cesta básica, las colas son interminables, la violencia nos acecha. Y bueno, esa es la realidad que hay día a día. No hay espacio para la diversión simplemente. Aquí hay espacio solamente para pensar quienes están por un lado pensando qué van a comer a las 12, qué van a comer, qué van a cenar, quienes están pensando mañana cómo vamos a ir a la universidad, si podemos regresar, el caos que hay en el transporte público venezolano, el caos que hay en el sector público de salud, el caos que hay en las Pero universidades por fíjate el tú tema de eso, delincuencia. sí, a mí me llamó mucho la atención algo que tú dijiste hace un momento. Hay esperanza. O sea, yo me renuevo cada vez que tengo la oportunidad, porque tengo el privilegio de pertenecer también a la FAPU, a la dirigencia de la universitaria, y cuando nos hemos reunido para luchar juntos por la universidad, de verdad que uno se renueva y se llena de esperanzas y de energía. Creo que nuestro país necesita eso, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de energía, de que estamos conquistando espacios, de que incluso, como tú decías, aquellos que podían haber estado convencidos de una idea que definitivamente cada vez se ve más como un gran fracaso, como una gran farsa, y que bueno, es eso y tenemos que ver ahora qué hacemos con el país, llamarlos, invitarlos, abrazarnos, como tú lo dijiste, y continuar con nuestras diferencias, porque las seguiremos teniendo, porque si no, no fuéramos demócratas. Pero quisiera también de parte tuya, pues ese llamado, porque fíjate, a mi generación se le dijo estudia, y gracias a Dios estudiamos, y por eso buena parte del país ascendió socialmente y logramos llegar a muchos. Gracias a eso tuvimos un presidente de la República que, siendo hijo del maestro de Sabaneta, llegó a ser presidente de la República muchos años. Entonces, el estudio fue un valor importante. Entonces, yo sí creo que nosotros debemos reivindicar nuevamente esa esperanza de que vamos a reconstruir este país, independientemente de cómo quede, independientemente de los malos gobiernos, pues es un país que es hermoso y que vale la pena luchar por ello, que vale la pena luchar por ustedes, que vale la pena quedarse en este país, si hace falta morir también por ustedes. Entonces, quisiera un poco invitarte a eso y que además me dieras tu reflexión final sobre un joven, porque hoy quisiera que hoy cerráramos un poco con una figura de un joven del que tal vez se sabe poco. Se sabe que fue el primero que murió el 12 de febrero, Basil, pero quizás hay gente que no sepa mucho de eso. Quisiera que rápidamente nos dijeras algo de eso, porque sé que tú conociste muy de cerca a Basil y sé que tú estuviste muy cercano a esa situación. No, sin duda, yo creo que el mensaje para la sociedad venezolana es un mensaje de esperanza, es un mensaje de reencuentro. Además, que la gente en los sectores, la gente sabe que este país vale la pena. Basil da Costa fue un joven con sueños, con esperanza, trabajador, se dedicaba a la carpintería, también se dedicaba a dar clases de fútbol en su comunidad, en el estado Miranda, en Guatire. Y sin embargo, bueno, este gobierno le quitó los sueños tanto a Basil como a muchos otros. Y esos sueños los vamos a rescatar. De hecho, vale la pena concluir que estamos impulsando un programa de formación que se llama Basil da Costa, que va a impulsar lo que es la formación de jóvenes de liderazgo social, acompañado de un liderazgo deportivo, para que el deporte, como una acción,
pueda atribuir a la sociedad todos los valores que son necesarios. Bueno, muchas gracias, Jesús. Nos llena de esperanza, de preocupación y de esperanza. Yo creo que esa era la importancia de este programa con ustedes, con la dirigencia estudiantil. Muchas gracias.